Buenas tardes con todos. Por favor, confirmar el equipo si se me escucha bien. Escucha correcto, Isabel. Gracias, muy amable. Estimados equipos institucionales de las escuelas de educación superior pedagógica, públicas y privadas, reciban un saludo cordial de la Dirección de Formación Inicial Docente. Les damos la bienvenida y agradecemos su participación. También se ha invitado a esta reunión a las direcciones y gerencias regionales de educación, a quienes también brindamos nuestro cordial saludo. En esta oportunidad hemos convocado para desarrollar precisiones sobre el procedimiento denominado Reporte de Información Académica de los programas de profesionalización docente, tema que no es nuevo para las escuelas, pues actualmente, junto con los institutos de educación superior pedagógica, se vienen remitiendo a la DIFOID estos reportes de información académica correspondientes a la FIT. El objetivo de esta actividad es brindarles todos los alcances necesarios sobre el reporte de información académica de los programas de profesionalización docente que desarrollan, lo cual constituye una disposición normativa cuyo cumplimiento implica la gestión académica en lo que corresponde a formación continua que desarrolla la Escuela de Educación Superior Pedagógica. En efecto, la gestión en la formación continua como parte del modelo de servicio educativo de la escuela corresponde a su ejercicio misional. En ese sentido, a través de la presente asistencia técnica, tenemos la intención de motivar y fortalecer a los gestores de la formación continua en lo que corresponde a los servicios y procesos académicos involucrados en el reporte de información académica. A través de la planificación, del diseño, de la realización de ajustes, la modificación, la modelación, la comprensión del contexto y sobre todo para asegurar el cumplimiento efectivo y oportuno de las acciones de gestión académica, siempre en línea con lo que plantea el currículo y sus procesos, por lo que también la actividad tiene un alcance significativo en el proyecto educativo institucional. Se busca constantemente lograr pertinencia en el servicio educativo, que es condición fundamental de la calidad. Finalmente, esta asistencia técnica tiene por finalidad brindar los alcances necesarios que permita orientar la ruta del registro de los reportes pendientes y con ello asegurar una información integral que el Ministerio de Educación necesita de los programas de profesionalización docente para poder utilizarla en la implementación de políticas sectoriales e intersectoriales. Esperamos entonces que la actividad sea de provecho de todos ustedes. Muchas gracias. Adelante, Arturo. Bien, muy buenas tardes. Muchas gracias, Isabel. Muy buenas tardes con todas y todos los participantes de las escuelas y de las direcciones regionales de educación. Como decía Isabel, es un tema importante que queremos compartir con ustedes, así que vamos a iniciar. Ok, eh,
El reporte de información académica que se hace tanto de programas de profesionalización docente y programas de segunda especialidad que son desarrollados por las escuelas de educación superior pedagógica. Hoy nos vamos a centrar en hablar sobre los reportes para los PPD y mañana vamos a revisar los formatos que son para el reporte de los programas de segunda especialidad. Pero antes queríamos comentarles algo del marco normativo que nos lleva justamente a establecer estos formatos de reporte. Hay que recordar que la finalidad del servicio educativo brindado por las escuelas está establecido en el artículo 3 de la Ley 3512, en el cual señala que las escuelas se orientan para brindar una oferta formativa de calidad que cuente con las condiciones necesarias para responder a los requerimientos de los sectores productivos y educativos, ¿no? El énfasis en educativos en nuestro caso como escuelas de educación superior pedagógica. Esto se complementa con lo establecido en el artículo 5 del reglamento de la Ley 3512, que señala que el servicio educativo busca una formación integral, especializada, intercultural, inclusiva y en igualdad de oportunidades que permita a los egresados tener un adecuado desenvolvimiento en el mundo laboral. ¿Para qué? Para que actúen de manera ética, eficiente, eficaz, mediante el desarrollo de competencias con énfasis en la práctica, la investigación aplicada, a la especialidad, la innovación y la participación en la comunidad educativa y su entorno. Es importante para nosotros justamente ver esto. El servicio que brindamos, y aquí servicio nos referimos a todos los programas que se ofrecen en las escuelas, tienen que tener este carácter, que están orientados a dar una formación pertinente, especializada, que responda a las características de nuestros estudiantes y que justamente contribuya a su desarrollo profesional, ya sea mediante un PPD, que es para, digamos, habilitarlos a que puedan ejercer su labor como docente, o en el caso de un PCE que busca justamente profundizar dentro de este desarrollo profesional en un programa de estudios en particular. Dentro de esta diversidad de los programas académicos que se desarrollan en la escuela, nos vamos a centrar obviamente en esta reunión en lo que son los programas de profesionalización docente y los programas de segunda especialidad. No tanto vamos a ver los otros programas que pueden hacer ustedes, pero en estos dos hay una serie de características que los hacen particulares y también una serie de características que los hacen comunes. El PPD tiene una denominación que es la misma que la del programa de estudios a que está vinculado, porque PPD es una forma reducida, acortada, de cómo vamos a obtener este grado de bachiller específico vinculado a un programa de estudio licenciado. Y está dirigido a personas con grado de bachiller o título que buscan obtener justamente este grado de bachiller en educación en una escuela. Conducen, por ende, al grado de bachiller en educación. De otro lado, tenemos los PCE, cuya denominación es diferente a la del programa de estudios al que está vinculado, que incluye también una mención específica. Ahí está el énfasis y ahí está la diferencia central. En el PPD nos orientamos a brindar una formación similar, pero más corta, más abreviada de lo que hacemos para la obtención del grado en un programa de estudios licenciado, mientras que en un PCE nos estamos orientando a perfeccionarnos, a justamente entrar a esta complejidad de cada uno de los programas de estudios y en esa complejidad, en esa necesidad de seguir formándonos, es que vamos a encontrar estos espacios, estos temas que se van a desarrollar en el programa de segunda especialidad. Estos programas de segunda especialidad se dirigen a docentes, y ahí está también el énfasis que son docentes, que buscan profundizar o ampliar sus competencias profesionales en el campo de su especialidad. No es como un PPD que, digamos, está abierto a bachilleres, licenciados de otras carreras, también de otros programas de estudios de educación, sino que aquí está estrechamente centrado en docentes de ese programa de estudio o equivalentes que buscan perfeccionarse, que buscan seguir mejorando y seguir complementando su formación.
y los PCE conducen pues al título de segunda especialidad profesional. Y aquí también algo que queremos aprovechar para indicar es que el título de segunda especialidad profesional tiene que señalar con claridad la misión que se está desarrollando en dicho programa, ¿no? Si bien es cierto que en los lineamientos académicos generales de 2019, en el modelo de diploma de PCE, no haya mayor espacio para la denominación de dicho programa en la mención del título, esto sí tiene que considerarse por las escuelas, ya que el título, el diploma que se emite para la segunda especialidad tiene que ser, obviamente, el título de segunda especialidad profesional en XXX. Ahora, ¿cuáles son las similitudes en ambos tipos de programas? Primero, esta vinculación con el programa de estudios licenciado y también con la misma modalidad en la que se desarrolla. Segundo, que en ambos casos se requiere de un plan de ejecución aprobado mediante resolución directoral de la escuela. Aquí hay que diferenciar el plan de estudios pues, que se hace tanto para un PPD como para un PCE basado en el perfil específico de cada uno de ellos, que establecen los cursos, etcétera, pero sobre eso hay un documento de gestión que tiene que ser aprobado por la escuela, que es justamente este plan de ejecución, que no solamente señala aquellos componentes pedagógicos, sino también da cuenta de la gestión, da cuenta también de los aspectos académicos o institucionales que van a desarrollarse en estos programas. Una vez que ya se tiene aprobado este plan de ejecución del PPD o del PCE, la escuela privada lo que hace es comunicar la meta de atención a la DREGRE, la meta que tiene que haber sido determinada a partir de la capacidad institucional que tiene la institución, para la redundancia. La escuela pública, por su parte, solicita la autorización de la meta de atención a la DREGRE y es justamente esa instancia la que va a evaluar, en el caso de las instituciones públicas, si es que el desarrollo del PPD o del PCE con la metodología que se está planteándose en el plan de ejecución, pues no afecta las condiciones básicas de calidad y por ende va a poder terminar con mayor claridad la meta que tiene la posibilidad de atender dicha institución. Luego de tener la aprobación de la DRE en el caso de la institución pública o de haber sido comunicada esta meta en el caso de la institución privada, la Dirección Regional de Educación o gerencia comunica estas metas al ministerio para que nosotros también podamos tener un reporte de dicha información. Y nosotros, a su vez, desde el ministerio, lo que hacemos es comunicar a la SUNEDU sobre estos programas que se vienen desarrollando. Asimismo, esta información, y este es el sustento que vamos a ver a continuación, pues responde a una serie de políticas, una serie de normativas que tenemos justamente para poder, digamos, solicitar esta información que, digamos, se pueda, digamos, trasladar mediante estos nuevos reportes, estos formatos que estamos compartiendo el día de hoy. Y ahí, justamente para retomar el tema de la información académica que se busca reportar mediante estos formatos que vamos a compartir, hay que recordar que en el artículo 83 del reglamento de la ley 3512 se señalan diferentes numerales. El primero está vinculado a la información académica oficial que tienen que tener las instituciones, independientemente si esto es formación inicial, formación continua, niveles, modalidades u otros. Es decir, todos los programas formativos, programas académicos, programas de FIT, PPD, PC, etcétera, todo lo que lleven o desarrollen en una escuela tienen que contar con esta información. Admisión, matrícula, la evaluación académica, planes de estudios, sílabos, certificados, grados, títulos según corresponda, entre otras. Si bien es cierto que se menciona en el 83.2 que la gestión de esta información académica se efectúa en el sistema de información académica del ministerio, esto sabemos que está cambiando esa concepción de la gestión y va a ser más un sistema de reporte de información que ya ha sido trabajada por cada institución en sus propios sistemas, en sus bases de datos u otras modalidades para el desarrollo de la gestión académica de sus programas. Vamos a lo importante aquí también es señalar que en el 83.4, y ese es un punto central que también queremos
resaltar bastante con ustedes es que todas las instituciones deben conservar en su sede principal el acervo documentario y la información física y o digital detallada en el presente artículo, es decir, la información vinculada a la admisión, a la matrícula, a las evaluaciones, a los planes de estudio, a los sílabos, porque esa información parte, es parte del acervo no solo de la institución, sino también de toda la documentación que necesitan sus estudiantes para poder tener esa seguridad de que sus procesos formativos se han desarrollado y que se tiene esta información para resguardarla y para cualquier consulta o requerimiento que ellos hagan se tenga dicha información. En cuanto a lo que es el reporte al MINEDU, el artículo 39 de la Ley 3512 señala que las instituciones deben contar con un registro tanto de la matrícula como de las calificaciones de los estudiantes. Esto tiene que ser posible que sea auditado por el Ministerio de Educación. Y que la información académica de dichos procesos, básicamente, digamos, nos estamos entrando en esos procesos, se reporta al Ministerio de Educación en los medios que se establezcan en esta instancia. El artículo 84 del reglamento complementa además que en las escuelas deben reportar al Ministerio toda la información que permita la evaluación y definición de políticas. Y ahí también se incluyen otro tipo de información, no solamente de la matrícula y las calificaciones, sino también, por ejemplo, los reportes sobre los procesos de admisión, lo relativo a la conectividad y tecnología de información que tiene cada institución, planes de estudio, sílabos, certificados, seguimiento de egresados, entre otros. Y esto conforme a las normas y sistemas de información que establece el ministerio y según corresponda. Ahora, en cuanto ya a cómo se hace este reporte, lo interesante del artículo 85 del reglamento es que esta información se tiene que reportar semestralmente. En cuanto a la matrícula, vamos en el 85.2, que señala que se hace semestralmente, se manda esta información dentro del mes siguiente de iniciado el semestre para el caso de las escuelas pedagógicas. Mientras que en el 85.3 se señala que la información referente a las notas, calificaciones, se hacen dentro de los 30 días hábiles de culminar el ciclo o periodo académico. Estos dos criterios de temporalidad para esos dos reportes sí los estamos considerando, no solamente para lo que es formación inicial docente, sino también para todos los procesos académicos, y hay que tenerlos bastante en cuenta porque sí vemos que desde el nivel del reglamento de nuestra ley ya se establecen fechas de corte, fechas de presentación de información académica que tenemos que considerar para tener un adecuado reporte de manera oportuna. Ahora bien, de qué vamos a trabajar más en esta reunión? Es justamente el llenado del reporte de esta información académica. Entonces, tanto para los programas de profesionalización docente como para los programas de segunda especialidad, la escuela tiene tres tipos de reporte que va a realizar, considerando también lo que hemos señalado que está reglamentado en nuestra ley de reglamento. Vamos a tener un reporte de admisión, vamos a tener un reporte de matrícula, y vamos a tener un reporte de calificaciones. Estos reportes por ahora, como ustedes saben que también el CIA está en proceso de cambio de un modelo en el cual se gestionaba directamente la información a más bien un sistema en el cual se va simplemente a reportar información ya procesada, ahorita está en proceso todavía de ajuste, de cambio a esta nueva versión. Entonces, en tanto que eso se produce, lo que se ha establecido son una serie de formatos que también se están ya empleando para lo que es formación inicial docente y que en el caso de PPD y PCE vamos a también considerarlos, ¿no? Van a ver cuando revisemos las matrices que hay información o campos que ya vienen siendo similares, entonces el reporte se va a hacer en estas fichas que están siendo establecidas por la DIFOID. Y ahora sí, con esto vamos a comenzar a trabajar las fichas. Voy a dejar de compartir y voy a hacer el uso de la palabra a, a José Chacón y a Marta Jo para que trabajar el día de hoy las tres fichas vinculadas a programas de profesión docente. No sin antes recordarles que por favor registren su asistencia y también vayan registrando sus consultas en los enlaces que les hemos puesto en el chat de la reunión. Muchas gracias.
Bien, buenas tardes con todos, espero que me escuchen. Agradezco a Arturo los alcances de la normatividad. Bueno, eso sí está claro para todos, esperemos que sí. Los tiempos de reporte de información son los que se tienen que respetar. Al respecto del proceso de registro de información, bueno, hay que detallar algunos alcances en relación a que, como lo mencionó Arturo, la forma de reportar información al ministerio es la que está cambiando, pero la forma de gestionar los procesos no. Eh, ¿Cómo es que han venido trabajando los PPD a lo largo de desde que la escuela inició pues su funcionamiento en estos programas? Para los públicos era solicitar la resolución de aprobación, mientras que para los privados era informar a la DRE con cuál es la meta o la cantidad de vacantes con que va a ejecutar su PPD, ¿no? Se enviaba el cronograma y se adjuntaba el plan de estudios. Ese plan de estudios donde se detallaba cuántos ciclos debería tener su PPD, dependiendo del tipo de postulante que tiene cada PPD o cada programa, dependiendo del programa, y eso se enviaba a la DRE, y la DRE lo que hacía es remitirnos esa información de manera consolidada. ¿Qué hacía la DIFODI? Hacía la revisión del expediente en su totalidad, y si había una observación, que generalmente era en el plan de estudios, se devolvía el expediente o se le informaba a la institución que tenía que hacer algunos cambios, algunas mejoras, para poder habilitar el registro en el CIA. Esa parte no ha cambiado, esa parte se mantiene. Lo único que estamos cambiando con la implementación de las plantillas es la forma en que reportaban. Recordemos cómo reportaban las instituciones. Reportaban a través del sistema CIA, versión 1.0, en la cual hacían el registro de toda la información, desde el proceso de admisión, la matrícula, el clasificativo de notas, y este sistema te generaba algunos formatos que la institución manejaba, como era la ficha de matrícula, algunos modelos como actas, nóminas, ¿no? Ya, toda esa información ya no es gestionada de la forma en que se ha venido trabajando en el sistema CIA. Eso lo va a trabajar cada escuela en su propio sistema, ¿ya? Entonces, ustedes ya saben que con la implementación de los nuevos lineamientos académicos, se le da una gran responsabilidad a las escuelas para implementar su sistema de información académica. Entonces, en dicho sistema también están los programas de estudio, ¿no? También están los PPD, los PC. Entonces, se invoca a todas las escuelas implementen estos módulos en sus propios sistemas. Y ese módulo con el cual van a trabajar en su sistema va a dejar un reporte parecido al que le vamos a mostrar, con los campos mínimos que requerimos. Para los PPD estamos implementando 3 plantillas, que es la información básicamente que ustedes reportaban. La plantilla para el reporte de admisión, luego hacían ustedes matrícula y luego hacían calificaciones. Como les indiqué, la forma del reporte es la que ha cambiado. Nosotros vamos a usar unas plantillas, por ejemplo, en el proceso de admisión, y de repente ustedes ya lo han visto, porque ya están también reportando de esta manera los programas la información de los estudiantes de los programas de estudio, ¿no? Entonces, se va a aplicar la misma lógica. Usamos una plantilla con algunas fichas maestras o auxiliares, en la cual las personas que son responsables del registro se van a guiar. Por ejemplo, en esta pestaña que ustedes ven aquí, antes de ingresar a llenar a cada uno, tienen que hacer un recorrido de cada una de las pestañas. Por ejemplo, aquí tenemos la ayuda. Esto me va a determinar cuántos campos en realidad para la plantilla de admisión voy a completar. Por persona o por postulante voy a completar 31 datos o 31 campos, ¿no? Van a tener acceso a la ficha de maestro, del cual se obtienen las opciones para el llenado de información. Lo mismo que los programas de estudio disponibles, la lengua materna. Todas estas son opciones que les van a servir para que de manera automatizada en esta ficha puedan ser incorporados en los registros, ¿no?
el periodo académico, el grupo profesional, que eso sí ustedes lo tienen claro, ¿no? Los planes de estudio están asociados a este grupo de estudiantes. Nosotros vamos a usar la codificación G1, G2, G3, G4, pero ustedes en esta ficha, la persona que llene, por ejemplo, quiere saber qué es el grupo 4. Bueno, son los titulados de ISP, o ICE o bachilleres o titulados de universidad, ¿no? Entonces, esto es como para que tengan a la mano la información que van a consignar, ¿no? Los resultados del registro de la verificación de grado y títulos es conforme o no se encuentran resultados. Bueno, son datos de autoidentificación y luego tenemos algunos campos como algunos certificados. Bueno, acá dice Registro Nacional de Docentes Bilingües en Lengua Ordinaria y certificado a nivel intermedio B2, ¿no? Ahora sí me voy en mi ficha de datos. Antes de eso vamos a llenar, antes de llenar esta información, necesitamos colocar información en una hoja, que es la hoja de bueno, en este caso no está contemplada para cursos, sino es admisión, ¿correcto? Entonces comenzamos con el primer campo. Todo tiene lista desplegable. Entonces el primer campo que vamos a llenar es el programa de estudio. En este caso tengo un PPD, que es un programa, está basado en el programa inicial. El periódico de inicio que se ha iniciado, en este caso sería, en mi ejemplo, el 2025-1. La resolución, este es un dato que les va fácil. En el caso de las públicas, es una resolución; en el caso de las privadas, un oficio, un documento, un informe emitido a la DRE, ¿correcto? Vamos a hacer un caso de públicas, que es una RDR. Vamos a agrandar, me indican que de repente no están visualizando, vamos a agrandar el campo. ¿Ya? Las metas de atención, en este caso ustedes las manejan, vamos a poner 30. Y el grupo de atención, ¿no? Este es un registro individual, ojo. Aquí vamos a registrar a todo, por cada registro, es la información correspondiente a un postulante, ¿ya? El postulante, a qué grupo pertenece, ¿no? Que sea al primer grupo, bachilleres. El tipo de documento, ustedes ya lo conocen, son dos tipos de documentos: un DNI o carnet de extranjería, ¿no? El documento en sí, el número en sí, y los nombres del postulante. Desplegamos las opciones para sexo y la fecha de nacimiento, que es un dato ya particular del mismo postulante. Y el ubigeo. Ahí en el ubigeo es un dato que lo van a obtener del DNI, ¿no? Eso está consignado, son 6 números que están en el DNI de cada postulante. Ojo que esta información en realidad debe estar almacenada en su sistema. Nosotros lo que estamos pidiendo es que nos reporten información, los campos mínimos, para poder automatizar o sistematizar su información, ¿no? Esos campos están en el DNI. La dirección de domicilio, ¿no? Y el ubigeo de domicilio. ¿Cómo obtengo el ubigeo de domicilio? Ahí se aplica la misma recomendación que estamos dando en programa de estudio. Este dato lo obtenemos del DNI, pero esto no. Esto lo que hacemos es, en ayuda, tenemos un enlace de cómo obtenemos el ubigeo de domicilio, ¿no? Acá tenemos un enlace, copiamos y vamos a ver por aquí. Ese enlace me va a servir para realizar el ubigeo por aproximación o por el código. En este caso vamos a hacerlo por aproximación. Por ejemplo, si la persona está domiciliada en Amazonas y en Chachapoyas, el código de ubigeo es 010101, ¿no? Lo mismo, puedo ver si estoy en Lima, digamos, ¿no? O en La Libertad. Me voy a una provincia en particular, en Otusco. El código de ubigeo son 6 cifras: 120401, ¿no? Entonces, para mi ejemplo, voy a poner esto de aquí, digamos. Regreso a mi tabla.
y así obtengo, borramos los espacios, y así obtengo mi ubiqueo de domicilio, ¿no? Entonces, en este caso, eh, algunos casos pueden ser parecidos, ¿sí? Si efectivamente la persona está domiciliada en el mismo lugar de nacimiento, pero en algunos casos observamos que no ocurre eso. Para los casos que sí, simplemente se copia y se pega este dato, ¿no? Para los casos que no, ya saben cómo hacer el ubiqueo o colocar los datos del ubiqueo de domicilio. La discapacidad lo declaran si es sí o si es no. Si es sí, lógicamente debe tener un número de carnet del CONADIS, ¿no? Lo detallan en este espacio. El estado civil, que también es seleccionable. Si el postulante tiene hijos, seleccionamos la opción sí y detallamos cuántos hijos tiene, ¿no? Esos son datos que se les va a obtener de cada estudiante, de cada postulante en este caso. Bueno, acá el grado de instrucción, en este caso, para nuestro ejemplo, es un profesor de inicial, porque el programa va a ser programa de PPE, educación inicial, ¿no? En mi ejemplo, profesor de inicial, de educación inicial. Y lo realizó en mi institución, lo realizó en un ISP, digamos. Vamos a poner un ejemplo. Juan Pablo II. Tercera, porque hay una escuela Juan Pablo II. El origen de la institución, para mi ejemplo, vamos a detallar, es una institución nacional, podría ser una institución extranjera, sí, también podría ser. El tipo de institución, en este caso, en mi ejemplo, es un ISP, pero también podemos tener, si viene una universidad, con una carrera afín, si viene una escuela, también puede pasar. En mi ejemplo es un ISP, digamos, público. Los resultados de la verificación, cuando hablamos de resultados, lógicamente la persona que va a ir registrando, uno de los requisitos es que el título o grado esté registrado. Si es un grado, va a estar en SUNEDO, ¿correcto? Si es un título, debe estar en el sistema, en la consulta pública de registro de títulos que maneja el Ministerio de Educación. Eso es verificable, eso lo tiene que hacer cada institución. Entonces, una vez verificado, le colocará es conforme o no se encontrarán los resultados, ¿no? La lengua materna también es un dato específico del postulante, la autoridad también es un dato específico, y las competencias, en este caso, vinculadas al PPE, ¿no? Si presentó, en este caso es aplicable, vamos a la ayuda. Aquí. Ahí sí, Marta, por favor, te pido que nos apoyes en estos dos campos. Bien, parece que tiene dificultades, Marta. Bueno, básicamente son las competencias comunicativas, ¿no? Si presentan un certificado o registro, colocamos la opción. En este caso, vamos a mi ficha de registro. Presenta, quiere decir que ha sido evaluado. No, no ha sido evaluado, no aplica, ¿no? Porque ya presentó, no requiere. Y la evaluación del expediente, si es apto o no apto. Estos son datos ya que analiza la escuela ya con la documentación en físico, ¿no? Lógicamente, repito, esto es un registro de datos, pero la institución tiene que recibir documentos, ¿no? Y eso ya tiene que estar en sus respectivas carpetas de admisión de cada postulante, y eso es gestión propia de la escuela. Este reporte solamente son datos consignados de la información consolidada que tiene la escuela. Y aquí coloca el estado del proceso de admisión, ¿no? Porque puede pasar que en algunos casos hemos detectado PPEs que realizan sus procesos de admisión por la gran cantidad de demanda y no llegan a coberturar todos sus vacantes. En algunos casos no llegan a cobertura, otros sí. Y por eso la opción es no alcanzó vacante en caso de que sobrepase, ¿no? la oferta. Y también puede pasar en los casos de los aprobados, ¿no? Esto es para el proceso de admisión. ¿Ven? Es una ficha sencilla, consta de 31 campos y solamente levantar datos de los postulantes.
Ahora, esto en realidad, vuelvo a indicarles, debe ser sistematizado en su sistema. Su sistema, cada escuela debe manejar ya su sistema para levantar el registro individual de cada persona, tanto en proceso de admisión, matrícula y calificaciones. Y lo que deberían hacer con la parte técnica de sus instituciones es que con esa información generen con un reporte para exportar que sea igual a nuestra plantilla. ¿Para qué? Para que ustedes puedan reportarnos por la vía regular. Buenas Y tardes. sí, sí, Marta, ¿te escuchamos? Uy, disculpen, ¿ahora sí se escucha? Sí, justo estamos Sí, ya precisando estaban dos cerrando campos. la ficha. Ok, Sí, ok. solamente para complementar de repente la información que tú ya has brindado respecto a competencias comunicativas, seguramente que has informado que este registro de información está básicamente orientado a la información que los postulantes a los PPDs en los programas de estudios de educación inicial e intercultural bilingüe, al programa de educación primaria e intercultural bilingüe y a los programas de educación en idiomas, especialidad inglés. Entonces es importante considerar esta información respecto al nivel de desarrollo de las competencias comunicativas en estos programas. ¿Sí? Y como bien se ha señalado, se requiere ya sea el registro que ellos deben de presentar, los postulantes, el certificado en el caso del idioma inglés, y si el caso no se tuviera, pues tendrían que ser evaluadas por la escuela, tanto en lengua originaria y también la evaluación, en este caso, para los que postulan para los programas de educación en idioma inglés. ¿No? En ambos tendría que hacerse la evaluación y luego de ello ya, como bien se ha señalado, esta evaluación es parte, es decir, de la evaluación que le hacen al expert, ¿no? Ya luego viene la evaluación a través de la aplicación de instrumentos. Bien, les pedimos, por favor, además, y ahora sí te dejo en el uso de la palabra, José, que por favor, además de inscribirse o de llenar de la información en el chat que está el link de asistencia, también las preguntas que de seguro ustedes ya están formulando. Entonces, pueden ya ustedes ir llenando ahí todas las interrogantes que les ha merecido hasta ahora la presentación de estas. Gracias. Gracias, Marta. Sí, justo ya habíamos cerrado la presentación de esta ficha que es la de admisión. Se le comentó que, para hacer un resumen, estamos manejando 31 campos para lo que es el proceso de admisión. Ahora, estamos implementando una segunda ficha que es para la matrícula y es parecido al registro que estamos realizando en los programas de estudio, ¿no? Que seguramente el mismo personal que está presente seguramente ha tenido oportunidad de llenar. En este campo, en esta ficha, estamos solicitando 24 campos, ¿ya? Igual conocemos sus tablas maestras, sus tablas auxiliares, ¿no? Las cuales está toda la información consignada, el programa de estudio, el periodo de inicio, el grupo profesional, que ya lo hemos detallado anteriormente, el ciclo y el curso. ¿Qué de diferente tiene esto? Recuerden que son etapas de reporte de información. Ustedes han... Un momentito, por favor. Ustedes ya realizaron, digamos, el reporte de admisión. Lo que continúa a continuación sería el reporte de la matrícula, ¿no? Y ya pasado, ya finalizado el periodo académico, harían el reporte de las calificaciones, ¿no? En este caso, recomendamos que lo primero que tienen que llenar para que esté completo la ficha es la ficha o la hoja curso, ¿no? Aquí vamos a hacer un ejemplo de cómo llenar. Vamos a poner el programa de estudios de inicial, el primer ciclo, y vamos a usar una codificación.
Cancelar. Va a corresponder al ciclo 1 o el primer ciclo. Y aquí es un código interno que le vamos a dar. Eso va a depender del curso. Por ejemplo, en mi ejemplo vamos a poner matemática. 1. El código podría ser mat-1. ¿Ya? Y aquí es donde van a colocar todo su plan de estudio. Todo el plan de estudio debe estar en esta hoja. ¿Ya? Todos los cursos del primer ciclo. Aquí vamos a seguir completando. A ver, otro curso es. Estamos poniendo ejemplos. Yo sé que ustedes tienen ya más, los cursos ya más completos. ¿Ya? Y eso me va a servir para poder llenar los campos. Por ejemplo, aquí voy a programa de estudio, hacemos la misma lógica, programa inicial, la resolución de la aprobación de metas. El tipo de matrícula, en este caso es una matrícula regular, por subsanación o reincorporación. La diferencia en estos tres es que un estudiante que recién inicia o va a ir al primer ciclo es regular. Si en este caso no tuviera problemas de aprueba el primer ciclo, su matrícula va a seguir siendo regular. O sea, si el estudiante, o en este caso la persona que participa del PPD, tiene ni un curso desaprobado, va a ser la matrícula regular. Luego tenemos la matrícula de subsanación, que son aquellos postulantes o personas o profesionales que han dejado de estudiar por algún motivo y realizan una matrícula por subsanación, además de adeudar cursos. Y la matrícula por reincorporación, porque también puede suceder que algunos se presenten alguna situación, soliciten una licencia y estos vuelvan a solicitar una reincorporación por un tiempo, digamos que haya pasado un tiempo prudente, ¿no? En este caso es una matrícula regular y la resolución, bueno, también es una resolución institucional. El grupo profesional, eso ya lo estamos manejando, ya sabemos que es el G1, G2, que también está en su ficha, G1, G2, G3, G4. La sección, en algunos casos los PPs tienen una sola sección, pero hemos detectado que hay escuelas que tienen una gran cantidad de estudiantes por su meta, lógicamente, y pueden manejar más secciones. Ciclo, primer ciclo, el periodo de inicio, en este caso en mi ejemplo vamos a iniciar un periodo en el 2025-1. Acá no está escribiendo. El tipo de documento es un DNI o un carnet de extranjería, colocamos el documento, los nombres, la dirección de domicilio. Estamos colocando datos de ejemplo, eso ya va a depender de la ficha o los datos específicos. El ubicado de domicilio, ya se les indicó cómo obtener el ubicado de domicilio, ¿no? La discapacidad se declara y si en caso tuviera una discapacidad, el carnet de CONADIS. El estado civil, de hijos, la cantidad de hijos que puede tener, y hay un dato que se le está pidiendo que es el proyecto de investigación aprobado. Solo en caso lo tenga, lo declaran y determina la denominación del proyecto. En caso que no tuviera, lo declara que no. Los cursos los seleccionan de este campo, ¿no? Por eso es importante alimentar este espacio. Por ejemplo, en este caso voy a añadir más cursos.
Y esto automáticamente me va a permitir seleccionar más opciones, ¿no? Investigación. Y la cantidad de créditos, eso también está en su plan de estudios. Esto es el registro de una matrícula. Entonces, ustedes tienen que hacer el registro individual por cada estudiante que tengan atendiendo en el PPD. No, es parecido al anterior plantilla, solo que acá introducimos el campo de proyecto de investigación y el tema de los cursos y los créditos. Recordarles que esto va a ser mucho más fácil cuando su sistema esté implementado y generen reportes. Solo presionando un botón se pueden generar estos reportes. Luego vamos con la otra plantilla que hemos hecho, que es la de calificaciones, que está en base a la información recopilada en la matrícula. En este caso tengo yo 16 campos que tengo que reportar. La misma recomendación, revisar las tablas maestras y las fichas auxiliares y la parte de curso, ¿no? En este caso ya habíamos trabajado, ustedes lo que hacen es solamente copiar y pegar de la otra hoja, ¿no? Y lo llevan al otro espacio o lo llenan como gusten, eso sí ya depende de ustedes. ¿Ya? Eso me va a permitir tener seleccionables la información a cursos. Igual rellenamos por el programa inicial, la resolución del grupo profesional al que pertenece, el tipo de matrícula, la resolución, la sección, ciclo, el PPD, el periodo de inicio del PPD, el tipo de documento, colocamos los nombres, en este caso va a ser la misma persona. Y el nombre del curso, no olvidar hacer ese paso para poder cargar la información aquí y que esté seleccionable, ¿no? El nivel de desempeño, dependiendo de la evaluación que haya realizado, y la escala o la calificación en la escala vigesimal. Eso ya es, en el caso de ustedes, van a poder seleccionar las opciones que quieran registrar, ¿no? Y esto es el reporte de calificaciones del PPD, ¿no? Son 3 formatos con los cuales ustedes tienen que reportar información al Ministerio de Educación. En este caso, la ruta establecida es sencilla. Ustedes hacen un oficio en el cual detallan el periodo al cual pertenece su información. Lógicamente están los datos de la institución, del periodo, el nombre PPD, y adjuntan, en este caso, las plantillas, ¿no? Pero como se especificó, hay tiempos. En este caso, habría que priorizar lo que son la información de admisión y matrícula que se ha realizado en este 2025-1. Creo que ya estamos en agosto y estarían reportando también el siguiente mes las calificaciones de ese PPD realizados en el 2025-1, ¿no? Entonces, con esto ya nosotros habríamos terminado la presentación de las plantillas. Si hay algo más que añadir, Marta, por favor. Sí, seguimos con el proceso de reporte de información, es decir, todo este proceso administrativo que te pediría que explicaras, ¿no? Respecto a cómo van a hacer el ingreso por la mesa de partes virtuales. Sí, efectivamente, Marta, se indicó que las plantillas estandarizadas van a ser reportadas a través de mesa de partes virtual. Y esto, el uso de la plataforma de mesa de partes virtual, ya es conocida por las instituciones. Ustedes envían a la DIFOI documentos, expedientes, ¿no? Y lo hacen por la plataforma de mesa de partes virtual.
seguimos usando esa plataforma para el envío de las plantillas estandarizadas. A continuación tenemos el flujograma del proceso, que es cómo es que nosotros internamente recepcionamos los documentos. En este caso, la escuela es la que ejecuta los procesos de admisión, matrícula y nota y la registra en su sistema de información o sistema de registro institucional, ¿no? Al inicio les decimos que cada escuela es la que va a desarrollar su propio sistema y es que la información primaria es la que deben registrar en sus sistemas. Ingresan información de admisión, matrícula y notas en nuestras plantillas Excel que estamos poniendo a disposición. Elaboran el oficio, en este caso, que remite, en este caso, cada escuela. Y ese oficio debe estar adjuntado con las plantillas en Excel y lo hacen por mesa de partes virtuales, ¿no? Acá la DIFOI llega el expediente y si ese expediente es observado, se elabora un oficio de devolución para que la escuela pueda subsanar las observaciones que se puedan encontrar. Y si no es observado, pasa automáticamente a la consolidación de información y en este caso para la IFOIT va a ser insumo para generar estadísticas para las políticas de educación superior. En este caso podemos ver que la gran responsabilidad del flujo de información es la de las escuelas. Nosotros participamos en la elaboración de la plantilla, que es la que vamos a compartir, y la revisión de los expedientes si estos cumplen con los criterios que estamos estableciendo. Marta, si hay una siguiente diapositiva. Sí. Bien, esto es, gracias José, esto es exactamente lo que muchos están, ya estoy leyendo algunas de las consultas, es respecto a los plazos, a los tiempos. Aquí estamos brindando, ¿no? Respecto a los reportes de información académicas pendientes, vamos a decirlo así, de los PPDs. En principio tenemos que aquellos PPD, es decir, la condición de PPD que han iniciado en el año 2025, es decir, estamos hablando de los periodos 2025-0, extraordinario, ¿no? Y de los ordinarios 2025-1 y los que recién han iniciado 2025-2. En ese caso concreto, bueno, los que están pendientes tendrían que remitir tanto la plantilla del proceso de admisión, la plantilla de la matrícula, el de las calificaciones que ya han sido explicadas, ¿no? Compartidas hacia ustedes, y los plazos para la remisión de estas plantillas claramente está aquí, desde el 1 de septiembre hasta el 30 de septiembre tienen ustedes. Estamos dando tiempo, sabemos que ustedes cuentan con toda la información, pero quizás el llenado de estas plantillas puede en esta primera vez generarles un poco más de tiempo, por eso es que se está planteando bastante, se les está dando todo un mes. En el caso de los PPDs cuya condición es de haber sido iniciados en el año 2024, ojo, iniciados en el año 24, pero siempre que cuenten con registros en el CIA, ¿no? Estaba leyendo, por ejemplo, de algunas escuelas que han iniciado el 24.2 o 24.1 y por la cantidad de ciclos, pues no lograron remitir la información hasta que, bueno, ya el CIA ha pasado en un proceso de reestructuración, de mantenimiento, entonces, bien, ellos tendrían que remitir las escuelas, en el caso de los iniciados del año 2024, solamente las plantillas de matrícula, las plantillas de calificaciones. Y también las fechas para esta remisión es desde el 1 de septiembre hasta el 30 de septiembre. Bien. Bien, entonces les pedimos una vez más que completen la asistencia a través del link que se ha compartido a través del chat y de igual manera puedan ustedes plantear sus consultas, sus preguntas también a través del link que se ha compartido. Les solicitamos unos minutos de manera tal que podamos nosotros revisar estas preguntas y luego pasar a responder. Muchas gracias. Damos un pequeño
receso de 10 minutos. Ok, muchas gracias. Hasta dentro de 10 minutos entonces. Sí, a lo bueno. Ya, sí, efectivamente tiene un licenciamiento, pero eso
Bien, muy buenas tardes nuevamente. Muchas gracias a todas y todos por sus consultas. Les agradecemos su participación y su interés. Eh, Hemos tenido bastantes consultas, pues nos hemos demorado un poco en poder retomarlas porque queremos tratar de responder la mayor cantidad de, de consultas y comentarios. Bien, vamos a ir turnándonos el equipo para poder responder sus inquietudes. Yo voy a empezar y de ahí continuará después Isabel, Marta y José. En, déjame buscar, bien. Consultan sobre cómo va a ser la calificación. Es una consulta que se ha reiterado y que yo quiero sí centrarme en esta. ¿Cómo va a ser la calificación para el caso de los PPD, ¿no? Porque se señala pues si tiene que ser igual a la calificación que se utiliza para la FIT, si se emplea más bien una vigesimal o cómo se va a hacer este reporte de calificación. Y esto lo voy a añadir con varias otras preguntas vinculadas y relacionadas a este tema. Entonces, aquí lo que tenemos que señalar es que, en efecto, hay que considerar que nosotros desde la educación superior pedagógica apostamos por el desarrollo de las competencias, ya sea del perfil de egreso que está establecido para la FIT y que también comparten con los PPD, o de las competencias profesionales que vayan a darse para los PCE. En ese sentido, desde esa mirada, lo que estamos también promoviendo es de que se considere también la calificación del nivel de desempeño de las competencias que se están enfatizando en cada uno de los cursos del plan de estudios de PPD o PCE. En este caso en particular de PPD, la respuesta corta sería que sí, que tenemos que considerar tanto la calificación vigesimal como las calificaciones en nivel de desempeño que teníamos en la FIP. En ese sentido, en las matrices tenemos ambos. Tenemos el nivel de desempeño alcanzado, que se obtiene al final del curso, y también va a ir la calificación vigesimal. Una pregunta que estaba relacionada también a esto es si estas calificaciones se hacen de manera individual, una por una, para cada curso, o si solamente estábamos hablando de un promedio ponderado, o si hablábamos de un resumen. Se están ajustando las matrices con relación a lo que estaba plasmado anteriormente, porque sí lo que nos interesa es recoger las calificaciones que se establecen para cada uno de los cursos. Y eso lo han visto ahora en las matrices, que en esta forma de llenar la matriz, lo que vamos a tener es que en cada fila, por ejemplo, si tenemos que Juan Pérez está matriculado en 4 cursos, pues va a haber 4 filas de Juan Pérez. Y en cada curso va a tener que tener su calificación, tanto en nivel de desempeño como una calificación vigesimal. Otra consulta que nos hacen es en relación a cómo sería la matrícula para estudiantes que requieren subsanar cursos porque, digamos, desaprobaron. En ese sentido, por eso también la importancia de entender esta forma de registrar la matrícula, que es curso por curso. Vamos a tener esa posibilidad de que el estudiante esté matriculado en cursos del periodo académico correspondiente, del ciclo correspondiente, que señalen ahí una matrícula regular, pero también puede tener esa situación de una matrícula por subsanación de un curso que haya desaprobado, de tal manera que esto va a ir en el mismo formato. Eso quiere decir que en nuestra base de datos, al final, cuando veamos ese reporte, vamos a tener que están señalados en la misma plantilla, tanto estudiantes que lleven cursos de plan regular, como también estudiantes que se adicionan o se incorporan a esa sección en particular porque están haciendo una subsanación con ese grupo. De ahí también nos consultan si es que el llenado de estos registros Excel es únicamente para estudiantes de los PPD o si también aplica para estudiantes de FIT. Aquí hay que recordar que ya para la FIT estamos trabajando en base a estos formatos de reporte. Un buen número de instituciones ya nos han alcanzado el reporte de matrículas y ahora están recién iniciando con el reporte de calificaciones de FIT. Entonces, este formato se está empleando
tanto para lo que es formación inicial docente como para los PPD, y también se empleará para los PCE. Aquí nuevamente incidimos con lo importante que está siendo ahora este cambio en cómo se está gestionando la información académica, en el cual pasa a estar en manos de cada institución justamente el poder hacer esta adecuada gestión académica, y que a nosotros únicamente nos llega un reporte consolidado de la misma. Quiere decir esto, que los certificados, las boletas, etcétera, que se generan a partir de la información académica que ustedes manejan, pues justamente van a ser gestionados directamente por cada escuela. Y finalmente, señalan pues si dentro de las matrices se indica pues la información de inicio del PPD, pues si se refiere a que en esa casilla del periodo académico en el que se ha iniciado el PPD corresponde a indicar la información del PPD actual o del PPD de inicio del estudiante, justamente va esto último, ¿no? Nosotros podemos ver en las fichas de matrícula y en las fichas de calificaciones dos veces que se va a mencionar el periodo académico. Una está vinculada al periodo académico del reporte, por ejemplo 25.2, pero puede ser que tengamos estudiantes que hayan ingresado en el 25.1. Entonces, ese dato de cuándo ha ingresado lo vamos a poder rescatar de esta columna que es el periodo académico de inicio del PPD, ¿no? Eso nos va a poder identificar ese estudiante cuándo ha ingresado al programa, ¿no? Para poder hacer un seguimiento. Porque justamente se dan estas situaciones de que estudiantes que pueden pedir sanaciones, que piden licencia y que después se reincorporan, pero sí queremos poder mantener el dato de cuándo ha ingresado a la institución. Y por eso es que tenemos estos dos campos, ¿no? El campo vinculado a periodo académico de inicio está vinculado nuevamente con el tema de cuándo ha iniciado ese estudiante en particular con ese programa. Bien. Eso de mi parte. Ahora sí, le paso a Isabel para que pueda también ella comentarnos algunas cuantas consultas que tenemos de los participantes. Muchas gracias. Bien, gracias, Arturo. Bien, hay tantas preguntas que no identifico, me parece haber identificado una que está referida a titula. Permíteme, voy a abrir esa pregunta. No, no la ubicó. Si alguien la tiene a la mano, por favor, pues son bastantes preguntas. Si la podría leer, ¿dónde está? No la ubico la pregunta. Em, Señala, ¿qué pasaría si aún no aparece en titula? Entendemos que se refiere al título de profesor. ¿Qué documento puede reemplazar a este requisito? sí, disculpen, sí me he perdido un montón de preguntas. Sí, yo ahí lo que les puedo decir es que Titula es un sistema que tiene actores que implementan dicho sistema. Estos actores son los especialistas de la DRE, ¿no? Quienes son los encargados de consignar en Titula los datos de registro del título, ¿no? Acá está la DRE, que están confirmando esa definición, y el Ministerio de Educación lo que hace es realizar el soporte de ese sistema, eh, brindando algunos procedimientos necesarios para esa consignación de datos. Hay una regulación que titula, estamos hablando de la resolución viceministerial 094-2024 Minedo, que tiene las disposiciones para ese sistema. Ahora, también hay una información importante que previo a esa consignación de datos en el sistema titula, ya se ha realizado por parte de las DRE y GRE el registro del título en el sistema de registros profesionales de esa instancia. Entonces ya existe un procedimiento formal previo a titula. En ese sentido, si en el 2024 recién se inició el registro en titula,
el cual conlleva a la visualización de dicho registro en una plataforma de consulta pública de grados y títulos. En caso no se haya registrado en titula, por tanto no se visualice en la plataforma, se cuenta con la posibilidad del registro realizado inicialmente por la DREGRE en el Registro Nacional del Sistema de Títulos. Parece un trabalenguas, pero es un procedimiento que es importante que las instancias lo comprendan con manejo de las normativas, ¿no? Eso es importante indicar en lo que corresponde a títulos de profesor, ¿no? En ese sentido, esta titula, porque ya sabemos que los grados académicos y títulos profesionales, ¿no? Emitidos por las escuelas, en caso de PPD, sería grado académico, ya no es titula, ¿no? Es el Registro Nacional de Grados y Títulos que está en la SUNEDO. Eso es lo que se puede indicar. Creo que hemos hablado de temas ya transversales, nos hemos salido del PPD en este aspecto. No sé si hay por ahí otra pregunta que sea subsanable por acá. Creo que dentro todo el bagaje de preguntas podemos ir tachando algunas, ¿no? Porque no... eh, ver. Bien, yo veo que hay muchas preguntas respecto al CIA, ¿no? En caso eh, tengas a la mano, José, respecto al CIA, por favor. No. No, dale acceso nomás. Sí, disculpa, Isabel, ¿podría de repente contestar antes de pasar al CIA, que sí, efectivamente son varios, algunas de las Sí, está consultas? bien, Sí, ok, claro. gracias, Isabel. Sí, en principio, recordarles que, como bien se ha señalado, la ruta para la implementación de los PPD siempre, la primera ruta es respecto a las metas de autorización o la información de las metas, es a través de la DRE. Razón por la cual yo no puedo iniciar un proceso de admisión sin antes haber tenido esta autorización, en el caso de las escuelas públicas y en el caso de las privadas sin antes haber informado y que la DRE nos haya informado a nosotros de igual forma. ¿Por qué hago esta acotación? En vista a una de las consultas de la maestra Durán, respecto a, ella dice, la escuela tiene programado para este 25-1. En principio ya no correspondería a un proceso de admisión 25-1, ya sería 25-2. ¿No? Correspondería al periodo 25-2. Eso por un lado. Por otro lado, no tenemos ningún tipo de información respecto a la autorización de metas de esta escuela. Por tratarse de una escuela pública, se requeriría primero la autorización de metas de la escuela. ¿Sí? Entonces, por favor, les pediría antes de ello regularizar esta situación antes de iniciar un proceso de admisión que no cuenta con la autorización, en este caso de metas, de la DRE. En segundo, otra pregunta muy interesante respecto a que van a llevar, una escuela va a llevar un proceso de admisión a fines de este mes. Entonces, ¿cuándo debería entregar los reportes? Bueno, en este caso, pues correspondería, ya que va a ser a fines de este mes, correspondería a ellos, en base a las fechas que hemos establecido, tendrían que remitir el reporte de admisión, ¿no? De plantilla de admisión y también el de matrícula. Ahora, depende mucho del cronograma que también hayan ustedes remitido a la DRE. A veces puede ser que por uno u otro motivo esta información llega un poco tarde, pues siempre es mantener el contacto. Muchos de ustedes conocen también la forma de comunicarnos y a través de la DRE poder solicitar la actualización de los cronogramas. Es a partir de los cronogramas que nosotros vamos a establecer, en este caso para el 25, ¿qué les correspondería remitir? Admisión, solamente admisión y matrícula, dependiendo en este caso para los del 25-2.
También tenemos otra consulta, bueno, para los procesos de admisión, creo que un poco va a lo que acabo de decir. A los procesos de admisión se indica para el periodo 25.0, es decir, el extraordinario, para el 25.1 y para el periodo 25.2. Simplemente volver a recalcar que para el caso del 25.0 extraordinario tendrían que reportar la plantilla de admisión, la de matrícula y calificaciones, ya correspondería. Y para en el caso de 25.1, admisión, matrícula y también calificaciones, y para el 25.2, dependiendo de la fecha, solamente admisión. ¿Sí? Entonces, yo creo esto en caso de estar pendientes. Si en la escuela 25, que realizó su periodo extraordinario el 25.0, pero registró en a tiempo en el CIA, tanto la admisión como la matrícula, quizás el primer ciclo, entonces solamente le correspondería lo pendiente que sería el segundo ciclo. Bien, luego de ello una última consulta es respecto a los planes de ejecución. Sí, efectivamente los planes de ejecución y dentro de ellos los planes de estudios pueden actualizarse. Eso sí, no es que un mismo plan de estudios, un plan de estudios, si fue de 3 ciclos, como me comentan acá, la escuela de Puno, se va a mantener para el año 25, ¿no? Si ustedes han decidido actualizar el plan de estudios y que ahora se consideren más ciclos, excelente. Como digo, depende a la demanda y el contexto. Sí, en este caso está dentro de su autonomía. Sí, básicamente son todas las preguntas van referidas a lo que tienen que presentar y esto ya lo hemos respondido y va con las fechas que estamos proponiendo desde el 1 de septiembre hasta el 30 de septiembre. Gracias. Encontramos algunas preguntas relacionadas al CIA, pero en realidad están al CIA versión 1.0 y están hablando de los programas de estudio que no forman parte de esta asistencia técnica, ¿no? Eh, Solamente vamos a tocar algunas preguntas que son parte de esta asistencia técnica. Recuerda que estamos viendo lo que es el registro de información en los programas de profesionalización docente. En este caso, la pregunta más frecuente es cómo es que se va a informar sobre las plantillas, dónde van a estar publicadas o cómo es que se le va a hacer llegar. En este caso, nosotros vamos a compartir un drive en el cual se encuentran las plantillas. Pero no solamente va a haber eso. Nosotros en la página web de la DIFOI vamos a publicar el seguimiento de cada uno de estos formatos, como lo hemos hecho con los programas de estudio. A ver, voy a compartir pantalla para los que no desconocen. Un momentito. Ok, ahora sí se visualiza. Vamos a la página de la DIFOI. Ustedes ya saben cómo ingresar a la página de la DIFOI. En su navegador coloquen DIFOI. Y es el primer resultado, ¿no? En el primer resultado, damos clic. Y para los que no conocen, este es el sitio web de la DIFOI. El tema de las plantillas para lo que son los programas de estudio los venimos manejando con enlace DIFOI al día. ¿Ya? Este mismo proceso de seguimiento del reporte de información lo vamos a implementar para los programas de profesionalización docente. Esto es lo que hemos hecho, pero para los programas de estudio, ¿no? En la cual se descargan la plantilla, y se dan las pautas que tienen que realizar por el envío por mesa de partes virtual, y nosotros vamos consignando quiénes son las instituciones que van reportando. En este caso, si se fijan, tenemos un avance del 79% en general, la cantidad de estudiantes un 92% comparado con el año pasado. Y ahí podrán identificar algunas instituciones que todavía faltan reportar información o algunas que hayan reportado pero tienen alguna observación pendiente, ¿no? Que tienen que levantar. Lo mismo vamos a hacer para los PPD. Va a haber diferente al día, pero para los programas de profesionalización docente, donde va a haber su reporte de admisión y reporte calificativos y de matrícula, ¿no?
Luego otra pregunta que nos hacen, vamos a dejar de compartir. Hay una pregunta que nos hacen sobre el tema de la plantilla en sí, la que hemos mostrado en relación al registro de matrícula, nos indican que no tienen la opción de reserva. Hay que indicarles que la reserva, cuando se entrega una reserva a un estudiante, es porque no va a realizar una matrícula, ¿no? La reserva es un documento que genera la institución porque, porque el postulante, el estudiante, perdón, no va a realizar estudios por temas personales. Entonces no está consignado en el reporte de la matrícula. Recuerden que ustedes o las escuelas reportan información de los estudiantes matriculados. Aquella información de los que están estudiantes que por X motivo solicitaron reserva van a estar registrados o consignados en sus sistemas de registro institucional y no forman parte del reporte de matrícula. Otra consulta que nos hacen llegar es ¿qué pasa con los periodos registrados anteriormente? Bueno, esto es las instituciones que han venido reportando información de forma regular. Toda esa información está almacenada en nuestra base de datos. Y una vez que se restablezca el servicio del CIA, las instituciones van a poder descargar esa información, pero ya no van a poder registrar más información, porque el registro ya lo estamos estableciendo a partir de las plantillas estandarizadas, ¿no? Entonces, va a estar a disposición para que descarguen esa información. Por ejemplo, si hay un instituto, para una escuela que ha tenido un PP de 3 ciclos, su periodo lo ha iniciado el 2024-1, el segundo ciclo lo ha hecho el 2024-2 y el tercero lo ha hecho en el 2025-1. Eso significa que no tiene que reportar el primer ciclo y el segundo, no, eso ya está en el CIA. La CIA versión 1, lo único que tiene que reportar es lo concerniente al periodo 2025-1. ¿Ya? Sí, con eso terminamos las preguntas relacionadas al CIA. Y acá hay una pregunta bastante interesante que encuentro eh, realizado por la institución Teodoro Peñalosa, creo. A ver, permíteme, por favor, permíteme un ratito, voy a ver la pregunta. Sí, acá la tengo. Sí, me parece bastante interesante la pregunta que dice, ¿no? Si es Teodoro Peñalosa, Drea Purisma, dice el especialista de la Drea Purisma. ¿Cuál es el tratamiento de envío de matrículas y calificaciones en los ISP? ¿No? Ya, en primer lugar, la asistencia técnica que se está realizando en este momento es de vinculación de las escuelas de educación superior pedagógica, ¿no? Entonces, hay que considerar eso, en, enmarcarnos en el tema de la asistencia técnica. Por otro lado, ¿no? Es importante destacar que las DRE tienen sus competencias de acuerdo a la ley y al reglamento de la ley 3052. Y en lo que es servicio educativo están vinculadas a la supervisión. Si bien el reporte de información académica es un procedimiento que lo hacen al Ministerio de Educación las instituciones pedagógicas, ¿no? Conforme el reglamento de la ley, este es un reporte, no es el servicio educativo, ¿sí? Porque el servicio educativo se realiza en la institución pedagógica y tiene su propia documentación técnica, ¿no? Que emitir. Entonces, ese servicio educativo es de competencia de supervisión de también del Ministerio de Educación, de acuerdo a, a las obligaciones supervisables que se tengan que realizar. Entonces, la DRE está en toda la facultad de requerirle a la información pedagógica la documentación
técnica de su servicio educativo, ¿no? Vinculada a la matrícula o a las notas que tendría esta institución, en tanto que el PPD es conducente a grado de bachiller en educación, se rige mediante ciclos y créditos. Entonces, eh, es importante revisar cómo se está registrando en la institución, porque el reporte al Ministerio de Educación se hace en función de ese registro institucional. Entonces, eso es importante señalar. Y hay muchos aspectos también vinculados a Titula, pero Titula, como habíamos conversado hace un momento, es de la FIT, ¿no? O sea, estamos hablando del título de profesor y es otro aspecto que también sería interesante hablar respecto de la competencia de la ADREGRE en este aspecto. Quería señalar eso para aclarar la pregunta del Teodoro Peñalosa, me parece, ¿no? Ya, Purima. Gracias. Bien, muchas gracias Isabel, José, Marta por sus respuestas. Eh, Comentarles que también tenemos algunas otras consultas que incluso son ya de casuísticas particulares, como situaciones propias de algún estudiante en algunas escuelas en particular, las cuales sí les pedimos poder trabajarlas directamente con cada institución interesada, que nos puedan hacer la consulta mediante los canales que ya conocen, en tanto a si son vinculadas a los programas, pues lo pueden hacer en PPD con Marta Jo, si es vinculada a temas académicos, lo pueden hacer con Isabel, conmigo, si es vinculada al reporte de información con José. Eh, Les agradecemos su interés en haber participado en esta reunión. Nosotros, como ya se ha mencionado, vamos a remitirles los formatos eh, mediante un oficio que vamos a sacar aquí en la dirección, igual que como se hizo con los formatos para formación inicial docente. Vamos a hacerles alcanzar los formatos para que ustedes puedan hacer allí el registro de la información de sus PPD y PCE que se están ejecutando o que se van a ejecutar. En cuanto a los plazos, para aquellos que recién vayan a convocar a procesos de admisión, eso también se puede, digamos, considerar. Hay que ahí, sobre todo, recordar lo que se ha establecido en lo que hablábamos temprano sobre lo que señala el reglamento, que existen plazos ya legales para tanto la matrícula como para calificaciones. Entonces, aquellos programas que todavía no han empezado, pues lo que hemos puesto aquí es solo referencial, ¿no? Porque si no han empezado aún, no tienen todavía esa información como para poder mandárnosla, ¿no? Eh, Comentarles eso y también invitarlos a que el día de mañana podamos también reunirnos con ustedes a fin de ver las fichas que van a servir para el reporte de los PCE de aquellas instituciones que estén interesadas en poder desarrollarlos. Nuevamente les agradecemos por su participación en esta tarde y nos despedimos de ustedes hasta el día de mañana. Muchísimas gracias.